por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por regalarnos estar aquí, en tu sagrario, juntitos, alma con alma, en torno a tu humanidad eucarística, deseosos como cada día de que nos ayudes a limpiarnos de nosotros para llenarnos de ti. Tenemos mucho estorbo. Nosotros mismos nos estorbamos a nosotros mismos y necesitamos liberarnos de nosotros, porque al final es que el problema realmente está en nosotros. Ay, es que mi vecino, es que el otro, es que el que pasó por aquí, el que me dijo, el que me tentó, o la que me tentó, No, es que el problema está en nosotros, que nos gusta mucho fijarnos en nosotros, esperar de los demás para nosotros. Del único que tenemos que esperar es de Dios. Y hoy hay un evangelio impresionante. O sea, de verdad que es que parecería que yo a veces hago como publicidad, yo qué sé, no lo sé, pero es que decidme si no es impresionante que en el evangelio de hoy nos une, por un lado, lo que es Él como Dios, porque nos revela ya en la última cena, estamos en la última cena aquí, nos revela ya la Trinidad, que Él es Dios. Él es Dios. Vino hasta aquí, sí, se deja criticar, calumniar, hacer, decir y tal, como carpintero pobre, como humildemente, sí, pero es Dios. Y por otro, nos pone dos extremos, con el uno que empieza y con el otro que termina el Evangelio de hoy, que son dos traiciones. La traición de Judas, que ya venía alimentada de antes en su libre albedrío, porque él se buscaba a sí mismo, precisamente. Y claro, el que se busca a sí mismo, pues ahí no entra Dios, al final de cuentas. Por eso le fue fácil, como dice el Evangelio, que entrara Satanás en él, como dice el Evangelio. Entra Satanás y toma posesión de su mente y de su corazón. Bueno, pero termina el Evangelio con otra traición también en ciernes, en camino, ¿no? La de Judas en camino, porque pues ahí ya salió a llevar a cabo su tentación, y termina con la traición de Pedro, que también comienza aquí. ¿Cómo va a ser, Señor? No, yo quiero seguirte, yo daría la vida por ti. Y le dice el Señor, es que a donde yo voy ahora no puedes venir tú, ya vendrás después, me seguirás más tarde. Claro, también él habría de morir más tarde martirizado, mártir, pero no vas a dar mi vida por mí ahora, cuando ya Jesucristo les está anunciando que ya se llegó la hora y le van a entregar, ¿no? Que uno de ellos le va a entregar y que ya se llegó la hora ya. Y no, yo daré mi vida por ti, ¿no? Es un eco de aquello también cuando le dice que ni riesgo, Señor, que vamos, en otras palabras, que no se te asiente una mosca. Y entonces le dice Jesucristo, apártate de mí, Satanás, piensas como los hombres. Es que, ¿dónde está el punto medio? Aquí, por ejemplo, está Juan, dócil, apoyado en el pecho de Jesús, queriendo seguirle, callado, humilde, obediente, sin el arrebato pasional de Pedro y sin la malicia calculada de Judas. Es lo que nos toca, que el Señor nos ayude, que tú nos ayudes, Señor, a limpiar nuestra alma de tanto estorbo, que si yo, que si mí, que no me dio, que no tal. Ayúdanos, Señor, porque queremos solo hacer tu voluntad, decirte sí a tu voluntad y ya está. Y hoy es que tú eres Dios. ¿Cómo vamos nosotros a ponernos por medio, a pretender encontrar formas mejores, ¿no? Como el pobre Pedro, ni riesgos, yo daría la vida por ti. ¿Cómo que te van a entregar ahora? ¿Que vas a...? No, Señor, yo doy la vida por ti. No, ni una cosa, ni la otra, lo que Dios quiera. Lo que tú quieras, Señor. Queremos vivir así. Y así, pues, obviamente todo es diferente. El matrimonio, el hogar, los parientes, los amigos, los compañeros del colegio, los vecinos, el trabajo, todo es diferente. Si te dejamos que tú reines en nuestra alma y desde ahí gestiones nuestra mente y ese corazón que tanto daño a veces nos hace. Tenemos sentimientos muy maravillosos, muy nobles, pero otros que nos arrastran por ahí, por donde tú no quieres. Y para eso contamos con el mismísimo Dios, que eres tú. Y aquí nos lo resumes en 2 líneas, o en 3, según el formato. Dices, ahora es glorificado el Hijo del Hombre.
Claro, porque es que ahora en este triduo pascual, en este triduo sacro pascual, Él va a entregarse como cordero por nosotros para que tengamos derecho al perdón gratis y luego va a resucitar y a fundirse con el Padre, con ese solo Dios, único Dios que es la Trinidad. El Evangelio de hoy comienza precisamente hablando de su Espíritu, que se conmocionó en su Espíritu Santo. Se conmovió en su Espíritu Santo. Así comienza el Evangelio. Es que es un espíritu, por un lado, Padre creador por el otro, e Hijo humano por el otro. Pero es el mismo Dios. Cuando Jesucristo resucita el domingo, va y se funde y se convierte en ese solo Dios único que es, y con su Espíritu Santo también, que también está aquí entre nosotros. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Cómo se le glorifica? Pues mártir para adquirirnos el perdón de los pecados y resucitado, venciendo sobre la muerte. Y luego dice, Dios es glorificado en él. Claro, de abajo para arriba y de arriba para abajo, de la humanidad de Cristo hacia arriba se glorifica y resucita y se funde con él. Y de arriba, de la divinidad de Dios hacia abajo, porque Jesucristo es Dios, entonces Dios se glorifica en Jesucristo Hijo, en Jesucristo persona, humano. De esta manera se glorifica Dios en Cristo. Y continúa, si Dios es glorificado en Él, o sea, si desde arriba, desde la infinitud, decimos arriba por decirlo de alguna manera, porque es que para nosotros es arriba, pero bueno, es otra dimensión simplemente. Si Dios, infinito, ilimitado, se glorifica en Cristo persona, entonces, dice el Evangelio, también Dios le glorificará a Él. Se glorifican uno al otro, porque Jesucristo le hace posible la misión a Él como Dios, la misión encarnada terrenalmente, humanamente, pero también a la vez Jesucristo se glorifica en Él. Dios, entonces, dice, también Dios le glorificará a Él en sí mismo, porque Cristo es Dios. Si Dios desde la infinitud ilimitada se glorifica en Cristo y Cristo en Dios, es porque Dios está en Cristo. Dios es Cristo, Cristo es Dios. Dios le glorificará a Él en sí mismo. En sí mismo, en el mismo Cristo se glorifica a Dios, porque Cristo es Dios. Y termina diciendo ese párrafo, y pronto, o sea, horas después, pronto le glorificará, porque finalmente resucitará y se fundirá otra vez de donde vino, que es desde la eternidad misma, porque Cristo siempre había existido. Se materializó en humano, pero siempre ha existido como Dios. Este misterio de la Trinidad, que es maravilloso creerlo de rodillas y venerar y adorar con el alma, muchos con prepotencia pues quieren mirarlo de los hombros para abajo, como quien dice, eso no se entiende. Y si no lo entiendo, no lo puedo medir ni pesar, pues entonces no creo. Y es triste, porque es que nos está diciendo todo lo que ha hecho Él desde esa infinitud, que no puede hacer más por meterse dentro de nosotros de alguna manera. De tanto que ha hecho, tanta divinidad, tanta infinitud, todo tan ilimitado, tanta inmensidad, toda para nosotros, si le dejamos entrar en nuestra alma, sanarnos de tantas trabas que tenemos, buscándonos a nosotros mismos, nuestra satisfacción, agradarnos a nosotros en vez de buscar a Cristo, su satisfacción, agradarle a Él. Digo Cristo porque Cristo es Dios. O sea, decimos bien cuando decimos agradar a Cristo, agradar a Dios es lo mismo, agradar al Espíritu Santo es lo mismo, son Dios. Las tres manifestaciones son Dios. Aquí está. Y el Evangelio de hoy comienza con que se conmovió en su espíritu, comienza el Evangelio hoy. Entonces, Judas se perdió esta oportunidad, convivió con él, pero el amor propio, el egoísmo, el buscar sus intereses propios, egoístas, que ya lo dice también el Evangelio en otro punto, ¿no? Que él se acostumbraba a cogerse sus comisiones para él, él era el tesorero y se cogía su dinerito para él.
el amor propio, la búsqueda de sí mismo, de su propia satisfacción, ¿no? Él pensaría, como se piensa hoy, no, él también tiene derecho, no hay que ser tan exagerado, sí, que vaya con el maestro, que se haga de tesorero, gestione y tal, pero él también tiene derecho, no hay que ser tan exagerado. Los mismos razonamientos de hoy. Él se buscaba a sí mismo, se perdió la oportunidad de tener toda esta infinitud en su alma. Se la perdió. Y también nos puede pasar como el pobre Pedro, que es tan apasionado, pero que Dios lo sabe. Dios sabe la rectitud de intención, la verdadera intención de cada alma. Por eso a Judas, en su libre albedrío, deja que se vaya y que entre en él Satanás, porque ha sido la mala utilización del libre albedrío de Judas desde un inicio, desde hace tiempo, ¿no? Ya venía narrado en el Evangelio claramente. Pero él sabe que esa traición que vendría pocas horas después de negarle 3 veces Pedro, era por un amor mal gestionado, pero por amor, porque es que Pedro es pasión, es entrega, es amor. Y luego le entró el miedo. Pues así son esas pasiones, ¿no? Luego se acobardó. Entonces, pero Dios lo sabe, Jesucristo que es Dios lo sabe. ¿Cómo no beneficiarnos de todo este Dios tan infinito, tan ilimitado, que lo sabe todo de nosotros? Solo quiere nuestra intención. ¿Me quieres decir sí? Tranquilo. ¿No puedes? Tranquilo, tranquila. Ya hago yo que puedas, como hizo con Pedro. Pedro le traicionó. Pero ¿qué pasa? Leyó su intención. Es la diferencia del Evangelio de hoy. La intención de Judas, la intención de Pedro. Judas no se aprovechó de este infinito Dios. Pedro sí se supo aprovechar de este infinito Dios todo el tiempo. Gracias, Señor, ayúdanos a entregarnos. Nunca como Judas, calculadamente, sino en todo caso, en el peor de los casos, como Pedro, apasionadamente, pero no, ayúdanos a entregarnos como Juan. Es que hoy Juan nos da un ejemplo a nosotros, dócil, recogido, obediente, pegadito al Señor, pegado, que estemos siempre pegados a ti, Señor, pegaditos, haciendo lo que tú nos pongas a hacer, hablando lo que quieres hablar a través nuestro. Da igual si es en el trabajo, en el matrimonio, en donde sea, pero ayúdanos, Señor, a estar pegaditos a ti, como Juan. Gracias, Señor. Queremos servirte en tus almas día a día, para bien de ellas y también para bien de las nuestras. Amén.